El título de esta cuarta sesión pone en el centro de la atención los salones y de manera representativa a la duquesa de Guermantes. Y uno de cuyos modelos la pueden ver en pantalla, que es la condesa de Greffel. Aunque yo debo decir desde ahora que Madame Greffel, bella como es, como todos los demás, hoy por hoy es un ser tan de papel porque solo de ella quedan fotografías, cartas, documentos, en fin, papeles. Es tan de papel como la duquesa de Guermantes, pero la duquesa es un ser de papel que enciende la imaginación, y ahí está la diferencia. Por eso para mí es mucho más real la duquesa de ficción que la condesa real, aunque de la condesa podamos tener hermosas fotografías como esta. La duquesa de Guermantes, sin embargo, multifacética, infinitamente mudable, a esa la llevamos más viva en la imaginación que todas las fotografías, biografías y cartas que pudiéramos recabar de todos los supuestos modelos de En busca del tiempo perdido, mismos que además hemos insistido varias ocasiones, jamás fungen como claves para reconocerlos en las personas reales, de manera meramente transitiva, para luego desecharlos cómodamente, sino que son modelos compuestos, agregados, móviles, siempre en proceso de evolución, siempre exigiendo de nuestra lectura una resignificación radical. Antes de hacer una suerte de cartografía social de este verdadero universo narrativo, universo de pensamiento y de sentimiento, que es El camino de Guermantes, el tercer libro de En busca del tiempo perdido, quisiera hacer algunas precisiones, establecer contextos y enfocar la lente para que podamos leer de manera más productiva este libro. Porque también a El camino de Guermantes podríamos calificar como almas en forma de libro. La primera observación que quisiera hacer es que a partir de este libro la traducción ya no es de Pedro Salinas y se nota. Por eso a veces me he permitido modificarla. Bien. Vayamos a estos focos, a estas precisiones que quiero hacer. En primer lugar, nuevamente el problema del nombre, pero esta vez es el nombre del libro. En la mayoría de las traducciones, el título es El mundo de los Guermantes. Suena bien, claro, pero con un nombre así se enmascara la deliberada simetría que Proust traza entre los caminos. Los caminos, como entidad geográfica, lo vimos en Combré, están propuestos como una oposición irreconciliable en la imaginación del niño. El solo hecho de salir por puertas diferentes, de recorrer paisajes diferentes, sitúa estos caminos en los polos opuestos de la imaginación. El camino de Swann es un camino más social, y veamos para recordar aquel diagrama que mostré en el primer libro, ¿sí? Donde vemos la separación de los caminos. El camino de Swann es un camino más social, termina siempre en Montauban, donde vive el músico Vinteuil con su hija, que habrá de revelarse como lesbiana en la última escena de estos paseos. Ahora, de esto deliberadamente no hablé en su momento, pero ya llegará la ocasión. Por el camino de Guermantes, en cambio,
cambio, el paisaje boscoso y fluvial propicia la ensoñación, tanto poética como histórica. Los paseos por este camino culminan en Martainville, que se resuelve, es una bellísima secuencia de contemplación de unos campanarios, los campanarios de Martainville, que se resuelve en un acto de escritura, el primero. Ya desde este momento, ese acto de escritura es un atisbo a su vocación. La significación simbólica irá cambiando a lo largo de toda la obra, pero por lo pronto toca recorrer el camino de Guermantes. Proust intitula este libro Le Côté de Guermantes, en clara simetría con Du Côté de chez Swann, un libro que va desplazando la significación simbólica de la ensoñación poético-histórica sobre los nombres hacia la vacuidad, la banalidad de la vida mundana, donde se practican aquellas artes de la nada a las que ya me he referido varias veces y que valdría la pena poner en contexto ahora. Hablando del salón de Madame Swann, en el segundo libro, Proust dice que Odette en secreto envidiaba a Madame Verdurán esas artes que la patrona juzgaba tan importantes, aunque no sirvan más que para dar matiz a lo inexistente, para modelar el vacío, y sean, hablando con propiedad, las artes de la nada. El arte de la señora de la casa que sabe manejar a sus invitados, reunir, formar grupos, poner a uno en primer término, desaparecer y servir de enlace. La inmensa ironía es que la excelsa princesa de Guermantes, en la cúspide de la pirámide social, hará exactamente lo mismo en su soirée. Ella también recibirá a sus invitados de manera discreta y elegante, los reunirá, formará grupos, con una agilidad y una elegancia extraordinaria, servirá de enlace para garantizar el éxito de su fiesta. Todos estos actos se declaran la crema innata de las formas aristocráticas de recibir, pero con cada uno de ellos lo único que logra la princesa es matizar lo inexistente, modelar el vacío, practicar en suma, y aunque sea con gran alcurnia, las mismas artes de la nada que la vulgar Madame Verdurán. Y ya que hablamos de nombres, es interesante hacer notar de paso que en la primera parte de A la sombra de las muchachas en flor, el narrador sigue llamando a la flamante Madame Swann Odette, pero esto es cuando está en el contexto de su propio salón incipiente, en rivalidad con el de Madame Verdurán. Pero Odette se convierte en la magnífica Madame Swann cuando son los ojos de Marcel los que la miran. En segundo lugar, quisiera poner en su contexto histórico, social y arquitectónico la descripción del nuevo apartamento de la familia del narrador. Es tiempo de decir que esta, nuestra nueva casa, y habíamos venido a vivir a ella porque como mi abuela no se encontraba muy bien, razón que nos habíamos guardado de darle, necesitaba aire más puro. Era un apartamento que pertenecía al Hotel de Guermantes. Un apartamento que pertenecía al Hotel de Guermantes. Debido a la distancia cultural que media entre semejante proposición y nuestras prácticas sociales, necesitamos enfocar la lente, establecer el contexto que reduzca el extrañamiento que nos provocan estas palabras. Por principio de cuentas,
un hotel particulier no tiene en francés el sentido estrictamente turístico que querríamos darle hoy en día. Esa frase en su contexto cultural tiene una historia que remite a la aristocracia francesa, incluso tan lejos como la Edad Media, cuando el señor feudal tenía cobijados a sus siervos dentro de las murallas de su castillo. Pero el hotel particular francés remite de manera más precisa a esas grandes mansiones palaciegas urbanas de los siglos XVII y XVIII. Al interior de sus grandes patios y jardines, en las alas del patio, habiendo traspasado la puerta cochera, se alojaban familias de la alta burguesía, incluso comerciantes, sastres y hasta carpinteros que le alquilaban un apartamento o un local al gran señor. Un ejemplo emblemático es el Hotel Chilly en el barrio de Marais, en París. Incluso en el siglo XIX se convirtió en los llamados immeubles de rapport, es decir, un edificio de viviendas que se alquilaban. Aquí, como podemos ver, está la fachada que da sobre la calle. Esta es la puerta cochera que se abre finalmente a este enorme patio con jardines, y a los lados, a los costados, estaban los locales, los apartamentos que el gran señor rentaba a no cualquiera, sino a la alta burguesía o a la alta aristocracia. En tercer lugar, quiero abordar ese extraordinario fenómeno cultural europeo, muy especialmente francés, muy marcadamente femenino, sí, chercher la femme, como decía Alejandro Dumas padre. Ese fenómeno son los salones. No se trataba solamente de tertulias o reuniones literarias, sino de verdaderos círculos sociales que agrupaban todo el quehacer cultural, artístico, intelectual, incluso científico y político de una época, y siempre presididos por mujeres. Ya desde el siglo XVI, las dos Margaritas, princesa de Valois, la una, de Navarre, la otra, formaron círculos literarios y artísticos. De gran fama fue en el siglo XVII el Salón de Madame de Scudéry, y en el XVIII en Inglaterra el Salón Literario que presidía Elizabeth Montagu, donde se inventó la frase juguetona el círculo de las medias azules, porque alguien apareció un día en su salón con medias de seda azul, a pesar de que la anfitriona le había dicho que en su salón lo que valía era el ingenio, no la elegancia. Más tarde, al pasar a Francia, se convirtió en la mirada conservadora y misógina esta frase bas bleu, ¿sí? Medias azules, se convirtió en un término derogatorio para las mujeres intelectuales o con aspiraciones literarias, prejuicio que aún persiste. Baste un ejemplo. Decía Barbie d'Aurevilly en el siglo XIX, las mujeres que escriben ya no son mujeres, son hombres, al menos pretenciosos y extrañados. Son bas bleu, medias azules. ¿Qué será extrañados? Nos extraña, no lo pude encontrar. Pero la descalificación de Barbie d'Aurevilly es muy evidente.
Esa descalificación en términos de bas bleu se extendió incluso a las mujeres sufragistas que buscaban el voto para la mujer. Bien. La era dorada de los salones se da a partir del siglo XVIII, el siglo de las luces, con las ideas revolucionarias, políticas, filosóficas y científicas de la época, gestadas, discutidas y difundidas a partir de los salones como centro de irradiación. Memorables son los salones como el de Julie de Lespinasse, Madame du Deffand, Madame d'Épinay, Madame Roland o Madame de Staël. Memorable, asimismo, fue el salón de Madame Récamier, salón postrevolucionario napoleónico, promotor de artistas, músicos, pintores y escritores. Este es el valor que tiene la representación de la vida de los salones en Proust. Le permite tomar el pulso de toda una época, hacer la radiografía in misericordia de todas las mezquindades, de toda la miseria espiritual de una sociedad que se preciaba de exclusiva y elegante, conocedora y protectora de las artes, pero con la ceguera que da la autocomplacencia y la feroz rivalidad con los demás, especialmente con los excluidos. Porque si bien es cierto que esta sociedad era exclusiva, lo era por excluyente. Más aún, en Proust tenemos una progresiva degradación y disolución de los salones. Claro que se pueden leer estos profundos análisis de lo que mueve al ser humano al actuar como meros cuadros costumbristas. Podemos ponernos los lentes mundanos de la banalidad, no para leernos a nosotros mismos, ni para sondear las profundidades del alma humana, sino para quedarse en la superficie, en el oropel de las fiestas, cenas, conciertos y todo lo que se ofrece en los salones. Tal es la mirada safia de Pérez Galdós, quien decía: a mí no me gusta Marcel Proust, por ejemplo, y por muchos años avergonzado lo oculté. Ahora ya no. Confieso que lo he leído a remolones. Me costó trabajo terminar En busca del tiempo perdido, obra interminable, y lo hice a duras penas. Disgustado con sus larguísimas frases, la frivolidad de su autor, su mundo pequeñito y egoísta, y sobre todo sus paredes de corcho, construidas para no distraerse oyendo los ruidos del mundo que a mí me gustan tanto. La frivolidad del autor, el mundo pequeñito y egoísta. Bueno, frente a esto, lo único que puedo decir es: dime cómo lees a Proust y te diré quién eres. Finalmente, quisiera poner en un primerísimo plano la sutil alternancia entre los movimientos centrípeto y centrífugo de la narración, donde se anima además aquello que yo he llamado la poética de la intermitencia y que se manifiesta en los ritmos, en el diseño mismo del relato. Como lo hice notar en su momento, los dos movimientos, centrípeto y centrífugo, estaban simbolizados ya desde el primer libro, por el camino de Swann, en la incomprensible yuxtaposición de una narración en primera persona, Combré, y una en tercera persona, Un amor, de Swann, que había dicho yo que desde la perspectiva local de
por el camino de Swann, parece que no tienen nada que ver, pero desde la perspectiva global de todo en busca del tiempo perdido, nos damos cuenta que son esos dos movimientos que animan toda la narración de esta monumental obra. Esta alternancia ya era evidente también en la primera parte de A la sombra de las muchachas en flor, esa que se intitula En torno a Madame Swann. Ahí dos temas se van intercalando de manera centrípeta y centrífuga. Por una parte, el tema del amor preadolescente no correspondido se desarrolla de manera intermitente, debido a que se interpolan las secuencias de la nueva vida de Odette Madame Swann. Así, el tema del amor no correspondido, narrado en primera persona, se vuelca al interior del alma del muchacho, mientras que en la narración de la vida mundana de Odette pasamos de facto a una tercera persona casi omnisciente, puesto que conoce todas las motivaciones de los personajes, o casi, porque mucho de lo que se narra son especulaciones con respecto a la subjetividad de los personajes. Esa alternancia es lo que provoca el efecto de intermitencia en el relato. Aquí, en El camino de Guermantes, la alternancia es más perturbadora porque las reuniones de salón, movimiento centrífugo por excelencia, se alternan dolorosamente con la evolución de la enfermedad y muerte de la abuela del narrador, narrados en primera persona, pero con la atención puesta en la abuela, más que en la interioridad de Marcela. La alternancia incluso puede provocar indignación en el lector al ver con qué callo, con qué falta de empatía enfrenta el narrador el progresivo deterioro de su abuela mientras se la pasa perdiendo el tiempo en los salones. Y bien, vayamos finalmente a trazar la cartografía social de este mundo, al examen de la estructura global de este tercer libro. Al dibujar el mapa del mundo de los salones, que es el centro, o más bien dicho, uno de los polos del relato de este libro, podríamos decir que hay una estructura virtual en escalera que, para variar, se desborda de este libro hacia el siguiente, Sodoma y Gomorra, y hacia atrás, porque la escalera comienza en un amor de Swann, en el primer libro, Por el camino de Swann. Esta escalera virtual vertebra todo el relato en términos de un simultáneo ascenso en la escala social y un descenso en la idealización que se había formado en la imaginación de Marcel niño. El vitral de los Guermantes se hace trizas en el Marcel adulto y en el Marcel viejo, como ya lo veremos a su tiempo. Pasaré revista ahora a cada uno de los peldaños en orden creciente de alcurnia y de exclusividad. El primer peldaño lo constituye el salón de la burguesía adinerada, el de Madame Verdurán en Un amor de Swann, con el remedo de salón de Madame Swann en A la sombra de las muchachas en flor. Si Madame Verdurán presume de la exclusividad de su salón por los artistas que convocan, pintores, músicos, los grandes artistas de la época, Madame Swann, en cambio, tiene a su escritor famoso, casi podríamos decir a su escritor en residencia, el gran Bergoz. Ahora bien, la exclusividad del salón de Madame Verdurán
no depende de la alcurnia, no, por el contrario, los aristócratas son los aburridos. La exclusividad del salón de Madame Verdurán depende de los fieles, los elegidos, de la fidelidad absoluta a la tirana sacerdotisa de los martes, Madame Verdurán. Ya tendremos ocasión de visitar tan tiránico salón. El segundo peldaño lo ocupa el salón aristocrático de medio pelo, bueno, si se me permite un oxímoron tan escandaloso, un salón aristocrático de medio pelo, que es el salón de la marquesa de Saint-Evert, en Un amor de sueño, al cual la princesa de Lom, futura duquesa de Guermantes, califica de un matadero. Dice que el salón de Madame de Saint-Evert es une tuerie. Nosotros diríamos que es una romería. En efecto, las verbenas de Madame de Saint-Evert son producto de sus constantes recolectas, verdaderas vendimias de invitados potenciales en los demás salones para sus futuras fiestas. A partir de este primer peldaño, ya estamos en los salones de la aristocracia. Pero aún dentro de la aristocracia hay castas. La marquesa de Saint-Evert es la de más bajo rango, la más despreciada por no ser selectiva ni exclusiva al planear sus fiestas, por andar reclutando invitados por todos lados a una costa de penosísimas humillaciones. En fin, un matadero. En el tercer peldaño figura el salón de Madame de Villeparisis. Aunque sea una verdadera Guermantes, toda su familia, el círculo selecto de los Guermantes, el famoso Faubourg Saint-Germain, el barrio más exclusivo, aristocrático y elegante de París. Toda su familia acude a sus fiestas, pero la critican y no la invitan a los grupos más selectos. Y es que Madame de Villeparisis, a pesar de ser una Guermantes, se ha desclasado, no solo por haber sido una bella casquivana en su juventud, sino sobre todo por haber sido y seguir siendo una bas bleue, una medias azules, una intelectual que encima de todo ha escrito unas memorias sobre la sociedad de su tiempo. En el cuarto peldaño de nuestro ascenso al Olimpo de la aristocracia francesa, se ubica el exclusivísimo salón de la duquesa de Guermantes, salón al que todo mundo querría ir y casi nadie lo logra. Reina en él la bella duquesa de Guermantes, inteligente, bella y cruel. Mujer de incisivo y feroz ingenio. Sus frases ingeniosas son esperadas con el placer de la anticipación y de difundirlas por toda la sociedad para que parezca que quienes hablan del ingenio de Orián lo escucharon de primera mano. La duquesa es el modelo ideal de toda la sociedad francesa. De hecho, todos los Guermantes del Olimpo se convierten en modelos a seguir para todos sus admiradores, sobre todo aquellos que nunca han penetrado en tan míticos recintos por la simple razón de que nunca han sido invitados. En el quinto peldaño, a una altura casi idéntica, accedemos, o casi, a la cumbre de este Olimpo de la nada, el salón de la princesa de Guermantes. Esta cima
la habremos de alcanzar en el próximo libro, Sodoma y Gomorra, aunque a la princesa la hemos visto ya reinando en su palco de la Ópera de París al principio de este libro y reinando como seres junto con su familia, como seres mitológicos del mar. Finalmente, el sexto y último peldaño, la cumbre absoluta, esa es invisible. El salón de Madame Leroy, ese que tanto añora Madame de Villeparisis, ese al que jamás será invitada. De hecho, Madame Leroy es tan elegante, tan exclusiva, que prácticamente no invita a nadie. Y casi nadie sabe de su salón, excepto algunos y solo de oídas. Como casi no invita a nadie, como en esta novela dependemos totalmente de la voz y la presencia del narrador y de su perspectiva, ya sea subjetiva en primera persona u objetiva en tercera persona, como Marcel jamás es invitado al salón de Madame Leroy, pues nosotros tampoco, nunca lo vemos. Así que para nosotros el salón de Madame Leroy también será un pináculo mítico, invisible, rodeado de bruma, condenado a la extinción por no permanecer en la memoria de nadie, ni en las memorias escritas por Madame de Villeparisis, ni en la novela escrita por Marcel Proust. Este mapa de la imaginación, en esta cartografía social que intento trazar, he comenzado por esta escalera virtual y por el esquema de un péndulo que oscila entre la narración en primera persona, movimiento centrípeta que narra las experiencias del narrador, las vicisitudes de una subjetividad en proceso de evolución, y la narración en tercera persona, movimiento centrífugo que nos narra en apretada síntesis, en una especie de burbujas narrativas, la vida entera de un personaje, los cambios, la evolución, las contradicciones de cualquier vida. No obstante, esas burbujas en incesante movimiento no son meras biografías, son verdaderos análisis y una profunda reflexión sobre las acciones humanas y sus consecuencias. Casi me atrevería a decir que estamos frente a burbujas, radiografías de la vida de los personajes que siempre tienen alguna frase memorable, fuerte, con hallazgos semánticos y retóricos que hace que nos acordemos de ese personaje y de toda su vida. Y en este momento quisiera expresar mi desesperación, mi impotencia frente a este gigantesco fresco social. Ya dije que este solo libro, en la edición de Alianza, tiene 670 y tantas páginas, y en un conteo que se ha hecho y que es bastante conservador, dice que hay más de 700 personajes en busca del tiempo perdido, y todos son memorables, sobre todo por su construcción verbal. Y yo me siento como Odiseo en los infiernos, acosada, verdaderamente acosada, por un tumulto de almas que me piden, me suplican que les dé voz. Y me pesan muchísimo los excluidos, y espero que quien me escucha me perdone por la imperdonable exclusión de tantísimos personajes importantes.
Pero como no quisiera ser Madame Leroy y no darle voz a nadie, se la daré a unos cuantos, con cierta profundidad, para no caer en el otro polo, el de hacer un directorio de personajes, un mero who's who, cuyo recuento sería más largo que el catálogo de las naves al principio de la Ilíada, cuyo recuento ocuparía desde luego más de la hora y media de esta sesión. Yo, por no poder, sí, por no poder darles voz a todos estos personajes, lo único que puedo hacer y que creo que es el propósito de este curso, no es otra cosa que una invitación a la lectura, a oír las voces de todos estos personajes, a recorrer este mundo, a hacer en suma un viaje por el paisaje accidentado de las horas, de las muchas y deleitosas horas en la lectura de este mundo profundo como pocos. Pache Pérez Galdós. Bueno, bien. Por, pues sí, después de que Odiseo sale de los infiernos, bueno, le daremos voz, comenzando por el propio Marcel. Porque por principios de cuentas, después del beso fallido que quiso darle al Albertín en Balbec, ya se olvidó de Albertín. Ahora está enamoradísimo de la duquesa de Guerma. La sigue a todas partes. Se le aparece en cualquier punto de sus paseos. En suma, la tiene harta. Marcel se comporta como un verdadero y moderno stalker. Luego va a Doncier, supuestamente a visitar a su amigo Saint-Loup. Visita que al fin de cuentas se cumple con gran placer para Marcel, pero en un inicio, la única finalidad de visitar a Saint-Loup es pedirle que lo presente con su tía, la duquesa de Guermantes, y que le dé una fotografía de su amada. Esa obsesión por la duquesa persiste durante muchísimo tiempo y páginas, hasta que lo saca la mano. Cierto día, poniéndome las manos en la frente, como acostumbraba a hacerlo cuando tenía miedo de lastimarme, diciéndome: no sigas saliendo para encontrarte con Madame de Guermantes, eres la comidilla de la casa. Además, ya ves lo enferma que está tu abuela. Realmente tienes cosas más serias que hacer que apostarte al paso de una mujer que se burla de ti. De golpe y porrazo, como un hipnotizador que nos hace regresar del remoto país en el que nos imaginábamos estar y nos vuelve a abrir los ojos, o como el médico que, devolviéndonos al sentido del deber y de la realidad, nos cura de un mal imaginario en que nos complacíamos. Mi madre me había despertado de un sueño demasiado largo. Pero bueno, ni el amor ni la preocupación por su abuela le impiden ir a los salones. En Doncier se la pasa de maravilla, mientras crece el cuadro idealizado de su amigo Robert de Saint-Loup, quien, a pesar de sus declaraciones de intelectualidad y de desprecio por la alcurnia, no puede evitar actuar hasta el último gesto como el gran señor que es. Doncier es una ciudad militar donde está acuartelado Saint-Loup. Mientras dura la visita, Marcel describe deleitado a toda esa comunidad y el increíble respeto del que goza su amigo. Robert de Saint-Loup, rubio como el sol, con un cuerpo flexible, perfecto,
que parece tener las alas de Hermes en los pies, que parece estar siempre a la disposición de su amigo con una fidelidad sorprendente. Pero Saint-Loup también está atrapado en la maraña de los celos, como Swann, por su amor por una actriz supuestamente de vanguardia, Rachel, que luego resulta ser una de las prostitutas en el burdel al que lo llevó su amigo Bloch anteriormente y que habían bautizado los dos, Bloch y Marcel, como Rachel Candusseigneur, en alusión tanto a la obra de Racine, Esther, como a la ópera del mismo nombre de Halévy. Y Rachel Candusseigneur es un verso de la obra de Racine. Mientras tanto vuelve a entrar en escena Albertine y Marcel obtiene de ella el beso que no le dio en Balbec. Pero dejemos a Albertine por el momento y habrá oportunidad de verla más de cerca en los próximos libros. De hecho, ya habrá oportunidad de ver a Albertine ad nauseam en La prisionera y la fugitiva. Mi cartografía social se detendrá por un momento apenas en 3 territorios: el salón de Madame de Villeparisis, el salón de la duquesa de Guermantes y la muerte de la abuela del narrador. Antes de entrar al salón de esta primera Guermantes, quisiera subrayar una dimensión francamente ridícula de tan altivos señores, los apodos que se ponen ellos mismos. Aníbal de Bréauté es Babal. Palamede de Guermantes es Mimé. El príncipe de Agrigento es Grigri. El primo Amanian d'Osmond, que está en agonía, es Mama. El marqués de Cambremer, aunque no pertenezca a los Guermantes, también tiene un apodo, Cancan. Y bien, entremos en el salón de una afamada y fina acuarelista que pinta flores, cuyo modelo es Madame Lemer, y el personaje Madame de Villeparisis, a quien ya conocemos. Nuestra lente ha tenido que reenfocarse varias veces en esta viejita. Primero es la anónima vieja rica de Balbec. Luego el caracol que viaja con todo y casa. Luego la marquesa, oculta tras la vieja. Y finalmente la Guermantes, oculta tras la marquesa de Villeparisis. Y ahora la artista, oculta tras la marquesa, que es una acuarelista y una memorialista. Madame de Villeparisis recibe a sus invitados con falsa modestia y humildad, ataviada con su delantal de pintora. De pronto se abre una burbuja larguísima que nos lleva velozmente por todas las etapas de su vida. Dejemos hablar al narrador en su vertiente telescópica y omnisciente, tratando de explicarse el porqué de lo desclasado del salón de Madame de Villeparisis. El narrador propone la posibilidad de que esto haya ocurrido debido a que en su juventud Madame de Villeparisis fue una bella casquivana, posibilidad que finalmente descarta porque hay una infinidad de mujeres elegantes y aristócratas con una vida amorosa tanto o más escandalosa que la de Madame de Villeparisis, y no han perdido alcurnia.
ni clase. Como había yo supuesto yo antes de conocer a Madame de Villeparisis en Balbec, había una gran diferencia entre el medio en que aquella vivía y el de Madame de Guermantes. Madame de Villeparisis era una de esas mujeres que, habiendo nacido en una casa gloriosa y entrado por su matrimonio en otra que no lo era menos, sin embargo, de una gran situación mundana y fuera de algunas duquesas que son sobrinas o cuñadas suyas, e incluso de una o dos testas coronadas, antiguas relaciones de familia, solo tienen en su salón un público de tercer orden, burguesía, nobleza, de provincia o venida menos, cuya presencia ha alejado hace mucho tiempo a la gente elegante. No, no es su escandalosa juventud lo que ha provocado la caída en la sociedad, es la inteligencia. Esa inteligencia, una inteligencia casi de escritor de segundo orden, mucho más que de mujer de mundo. Esa era evidentemente la causa de su decadencia mundial. Por lo visto, el gran pecado de Madame de Villeparisis es haber sido una medias azules, una bas bleu, una mujer inteligente, pues, de esas que la gente desprecia por sabiondas. Y aun cuando su inteligencia no sea la de un gran creador, es lo suficientemente grande como para producir una obra. Yo había observado en Balbec que el genio de ciertos grandes artistas permanecía incomprendido para Madame de Villeparisis, y que ésta solo sabía burlarse agudamente de ellos y dar a su incomprensión una forma ingeniosa y graciosa. Pero ese ingenio, esa gracia, en el grado a que eran llevados por ella, se convertían a su vez en verdaderas cualidades artísticas. En su conversación, sin embargo, y lo mismo ocurre con las memorias suyas que después se han publicado, Madame de Villeparisis no mostraba sino un género de gracia completamente mundana. Como había pasado al lado de grandes cosas sin profundizar en ellas, sin distinguirlas a veces, apenas había conservado de los años en que había vivido y que por lo demás describía con mucha justeza y ángel otra cosa que lo más frívolo de esos años, que esos años habían ofrecido. Pero una obra, aun cuando se aplique solamente a temas que no son intelectuales, sigue siendo una obra de inteligencia. Y para dar en un libro o en una charla que difiere poco de un libro, la impresión acabada de la frivolidad, hace falta una dosis de seriedad de la que sería incapaz una persona puramente frívola. Y continuando con la relación de Madame de Villeparisis con otros salones, ¿sí? Dice el narrador: preciso es decir, sin embargo, que en el salón de Madame de Villeparisis la ausencia de Madame Leroy, si desolaba a la señora de la casa, pasaba inadvertida a los ojos de un gran número de sus invitados, que ignoraban totalmente la particular situación del Roi. Conocida tan solo del mundo elegante, y no dudaban que las recepciones de Madame de Villeparisis fuesen, como hoy están convencidos de ellos,
los lectores de sus memorias, las más brillantes de París. Pero a juicio de Madame Leroy, el salón de Madame de Villeparisis era un salón de tercer orden, y a Madame de Villeparisis le dolía el juicio de Madame Leroy. Pero apenas sabe hoy nadie quién era Madame Leroy. Su juicio se ha desvanecido, y es el salón de Madame de Villeparisis al que frecuentaba la reina de Suecia, que habían frecuentado el duque de Aumale, el duque de Broglie, Thiers, Montalembert, Monseñor Dupanloup, el que será considerado como uno de los más brillantes del siglo XIX. Y es por esto, es muy interesante, que es por esto, por la capacidad de hacer una obra de inteligencia, que Madame de Villeparisis sobrevivirá a Madame Leroy, de quien ya nadie se acordará. Aunque con un guiño de ironía y de fino humorismo, Proust, haciendo una extraordinaria y cómica generalización, dice que por lo demás, los salones de las Mesdames de Villeparisis son los únicos que pueden pasar a la posteridad, porque las Mesdames Leroy no saben escribir, y aunque supiesen hacerlo, no tendrían tiempo para ello. Y si las disposiciones literarias de las Mesdames de Villeparisis son causa del desdén de las Mesdames Leroy, a su vez, el desdén de las Mesdames Leroy sirve singularmente a las disposiciones de las Mesdames de Villeparisis, concediendo a las damas literarias el ocio que reclama la carrera de las letras. Dios, que quiere que haya algunos libros bien escritos, atiza para ello esos desdenes en el corazón de las Madame Leroy, porque sabe que si invitasen a cenar a las Mesdames de Villeparisis, estas dejarían inmediatamente su escritorio para preparar el carruaje para las 8. Bien, vayamos ahora, si tan solo por el contraste, al excelso salón de la duquesa de Guermantes. Extraña llegada de Marcel a este salón, tanto que los había idealizado. Ahora que llega al salón, lo primero que se le ocurre es ir a meterse a la galería donde la duquesa colecciona unos cuadros del Stier que Marcel quiere ver. Este es uno de los espíritus a los que no le daré la palabra. Ya bastante escrito sobre los espárragos de Manet, los espárragos de la duquesa y los vulgares espárragos del duque de Guerra. Me niego a darles voz una vez más. Lo cierto es que por culpa de los espárragos, en la cena, en casa de la duquesa, los comensales no comen nada más que sopa y espárragos. Bueno, pasan más de 100 páginas y es lo único que comieron. Bueno, en este momento debo hacer una revelación escandalosa. En la edición de la Pléiade, el salón de Madame de Villeparisis ocupa 100 páginas, el de la duquesa de Guermantes 131 páginas, y como he dicho, en la edición de Alianza en español es todavía más, porque la totalidad de el Camino de Guermantes es de 676 páginas. Pero pensar que en 131 páginas los comensales solo comen sopa y unos espárragos, que si no fuera por el cuadro del Stier, es decir, el modelo de Manet, ni siquiera eso les hubieran servido.
Lo que pasa es que esas 131 páginas están mayoritariamente ocupadas por grandes burbujas narrativas de todos los comensales que están ahí. Sí, en el salón de la duquesa se abren las grandes burbujas que llevan por la vida de los comensales. Esta es una de las grandes experiencias de extrañamiento del lector, porque entramos en una maravillosa burbuja de tiempo que nos lleva por décadas y décadas de una vida. Y cuando salimos, nos sorprendemos que seguimos en la misma cena. Después de viajar por toda una vida, resulta que seguimos en la misma cena. Y bien, imposible pasar revista a todas las burbujas que flotan incitantes en este salón. Me bastará con una, la princesa de Parma. Además, porque la burbuja entroncan dándole un inmisericordiable pinchazo con la ciudad de la imaginación que había construido Marcel Miller. Comienza con un malentendido estilo Molière. Para empezar, la princesa mira a Marcel como si lo conociera y está segura de que Marcel conoce a su hijo Albert, y de ahí toda una pantomima molieresca. Pero otro efecto nefasto de la burbuja princesa de Parma es destruir la ciudad imaginaria de Marcel. Pero si yo, desde hace años, como un perfumista a un bloque unido de materia grasa, había hecho absorber a ese nombre de princesa de Parma el perfume de millares de violetas. En cambio, desde que vi a la princesa que hasta entonces habría estado convencido de que era por lo menos la Sanseverina, comenzó una segunda operación que en realidad no estuvo acabada hasta unos meses más tarde, y que consistió en expulsar con ayuda de nuevos amasamientos químicos todo aceite esencial de violeta y todo perfume stendhaliano del nombre de la princesa, e incorporar a él en su lugar la imagen de una mujercita morena, ocupada en obras de caridad, de una amabilidad tan humilde que enseguida se echaba de ver en qué altanero orgullo tenía su origen. Pues sí, este también es el ideal que se convierte en una viejecita de piedra, cuyas arrugas se pueden contar, una mujercita morena ocupada de obras de caridad. Una de las afectaciones de la aristocracia francesa, y esto incluye a todos, franceses y extranjeros, vengan de Parma o de Luxemburgo, y una de las grandes afectaciones es fingir que son humildes, que no les importa su abolengo para nada, que solo les importa las obras de caridad como la princesa de Parma o las obras de arte y de la inteligencia como a todos los germanos. Por lo menos la rama artística e intelectual que, eh, que de la rama obsesionada por la historia de la alcurnia y los rangos. Ahí están los Germán Galardón, de los que ya hablaremos en su momento. Siempre en estas burbujas de vida hay alguna frase o frases memorables que le dan a la historia de vida una calidad de lo marmóreo, de escultura insigne. Tal es la frase esnovismo evangélico, verdadero hallazgo semántico que caracteriza magistralmente a la princesa. Su amabilidad
se debía a dos causas. Una general, era la educación que esta hija de soberanos había recibido. Su madre, no solo entroncada con todas las familias reales de Europa, sino sobre eso, en contraste con la casa ducal de Parma, más rica que ninguna princesa reinante, le había desde su edad más tierna inculcado los preceptos orgullosamente humildes de su esnovismo evangélico. Esnovismo evangélico es uno de esos hallazgos semánticos inscritos en un contexto sintáctico también memorable. Inculcar preceptos orgullosamente humildes. El oxímoron no podía ser más delicioso ni más irónico. La burbuja princesa de Parma es extraordinaria porque lo que se perfila es un alma simple, no demasiado culta, que acaba siendo el patiño de las frases ingeniosas de la duquesa, que desde luego no entiende la princesa o entiende a medias. De la misma manera, la duquesa de Guermantes está llena de frases ingeniosas que la hacen famosa en su círculo por la chispa de su ingenio. Algunas de sus frases memorables son que dice que Solá tiene el estiércol épico, que es el Homero de las letrinas. Y otro, que la princesa de Iena es una aristócrata con nombre de puente. Al mismo tiempo, lanza un dardo inmisericorde a la aristocracia del imperio, la aristocracia napoleónica que tanto desprecian los Guermantes. La princesa de Parma siente una deliciosa agitación por tanto ingenio. La princesa de Parma era Courvoisier por la incapacidad de innovar en materia social. Pero a diferencia de los Courvoisier, la sorpresa que continuamente le estaba causando a la duquesa de Guermantes engendraba no como en ellos antipatía, sino pasmo. Este asombro se hacía aún mayor por obra de la cultura infinitamente atrasada de la princesa. La misma Madame de Guermantes estaba mucho menos avanzada en ese respecto de lo que ella creía. Pero bastaba que lo estuviese más que la señora de Parma para dejar estupefacta a esta. Y del mismo modo que cada generación de críticos se limita a tomar como pie forzado lo contrario de las verdades admitidas por sus predecesores, no tenía la duquesa más que decir que Flaubert, enemigo de los burgueses, era ante todo un burgués. O que había mucho de música italiana en Wagner. Para procurar a la princesa a costa de un agotamiento siempre nuevo, como a una persona que nada en medio de la tormenta, horizontes que le parecían insólitos y que permanecían confusos para ella. Que se arriesgara a su Alteza a hablar del menor tema como no fuese con la cautela inquieta y arrebatada de la bañista que emerge entre dos olas. Sí, la pobre princesa de Parma está constantemente vapuleada por el ingenio de la duquesa que casi no entiende. Aprovechamos el pasmo de la princesa de Parma para aludir solamente a un tema importante: la rivalidad entre las dos ramas de los Guermantes, los verdaderos Guermantes y los Courvoisier.
La diferencia no solo está en el abolengo. Los Guermantes tienen un rango más elevado en la aristocracia, pero simulan no estar interesados en su abolengo, sino en la cultura, en las obras de la inteligencia. Esta es la ficción que une a todos los Guermantes, a los duques, a Saint-Loup, a Madame de Villeparisis. En cambio, los Courvoisier no hablan de otra cosa ni se interesan más que en su abolengo, preocupados siempre por los árboles genealógicos, no solo los suyos, sino los de los demás. Destaca entre los Courvoisier la marquesa de Gallardón, prima de la duquesa. La marquesa de Gallardón da pie a una deliciosa burbuja narrativa. La conciencia de que ella está relacionada con esta rama más elevada de los Guermantes, aunada a la conciencia dolorosa de que su prima nunca le invita a su salón, tiene un curioso efecto sobre su cuerpo. Gracias a la virtud de estas palabras interiores, echaba altivamente atrás los hombros, despegándolos del busto, y como tenía la cabeza inclinada hacia un lado, casi horizontal, recordaba la cabeza añadida de un faisán orgulloso que se sirve a la mesa con todo su plumaje. Y a la duquesa la define el color rojo. El color rojo que definirá a la duquesa de Guermantes cuando al final de esta cena se vista de rojo tiepolo para ir a una fiesta. Ese es el color que define en su intensidad, en su incisiva ironía, incluso en su ferocidad y su crueldad. Comenzaremos por la descripción de ese vestido de fiesta. Volvió a entrar el señor de Guermantes y poco después apareció su mujer arreglada ya, alta y soberbia, con un traje de raso rojo, cuya falda estaba bordada de lentejuelas. Traía en el pelo una gran pluma de avestruz teñida de púrpura y un chal de tul del mismo rojo echado sobre los hombros. Y como podemos ver, todo es rojo, incluida la pluma de avestruz, rojas hasta las zapatillas que figuran en una escena en la que se revela con más fuerza la naturaleza despiadada de la duquesa. Ella está demasiado apresurada por sus compromisos mundanos para hablar con Swann. No tiene tiempo. Y es su amigo enfermo, condenado a muerte. Pero en cambio, al darse cuenta de que trae puestos zapatos negros en lugar de rojos, no escatima el tiempo para ir a cambiárselos y minimiza la enfermedad de Swann. Un gesto de extrema indiferencia, un acto de crueldad y traición, pues supuestamente Swann es su mejor amigo. De este modo, en el exceso vestimentario queda simbolizada tal vez la esencial ferocidad de la duquesa. Crueldad y ferocidad ya puestas en evidencia en el mezquino trato que le da a su sirviente por la única razón de no poder soportar la felicidad del sirviente lleno de esperanzas y de alegría por ver a la novia en su día de asueto. Eso se lo escatima, se lo niega a la duquesa. Por otra parte, no solo lo ácido y corrosivo de muchas de las frases ingeniosas de la duquesa, como llamar a Solá el Homero de las letrinas, sino el implacable análisis
que Proust hace de Madame de Guermantes, todo nos la revela como un ser esencialmente cruel. Madame de Guermantes me ofrecía doméstica y sumisa por obra de la amabilidad, del respeto a los valores intelectuales, la energía y el hechizo de una cruel muchachita de la aristocracia de los alrededores de Combray, que desde niña montaba a caballo, les partía los riñones a los gatos y les arrancaba los ojos a los conejos. Volviendo al exceso en rojo de la duquesa, incluso ella hace escarnio involuntario de sí misma al descalificar el retrato que alguna vez le hiciera Elstir. ¿No había empezado a hacerle a usted un retrato, Oriana?, preguntó la princesa de Parma. Sí, en rojo cangrejo, respondió la señora de Guermantes. Pero no es eso lo que hará pasar su nombre a la posteridad. Es un horror. Bazin quería destruirlo. La relación ambivalente de la duquesa con la representación que de ella hace Elstir es muy significativa, tanto por el exceso y la crítica soterrada que le hace el pintor, como por su propia autorrepresentación. La duquesa querría ubicarse en el polo de elegancia que raya en la precisión británica, en la absoluta sobriedad, como arma para desbancar a su prima, la princesa de Guermantes, por ejemplo, a quien siempre trata como inferior para mostrarse aparte de la humanidad, por encima de la humanidad. El retrato en rojo cangrejo, del que se burla Madame de Guermantes, no hace sino revelar tanto su exceso como su crueldad, su corrosiva ironía. Y es que en la poética del Elstir, como lo hace notar el narrador, el genio artístico obra a la manera de esas temperaturas sumamente elevadas que tienen fuerza para disociar las combinaciones de los átomos y agruparlos otra vez con arreglo a un orden enteramente contrario y que responda a otro tipo. Toda esa falsa armonía que la mujer impone a sus facciones y de cuya persistencia se asegura todos los días antes de salir, ladeándose un poco más el sombrero, alisándose el pelo y poniendo más alegre la mirada para asegurar su continuidad. Todo esto lo destruye la visión del pintor en un segundo y crea en su lugar una nueva agrupación de las facciones de la mujer, de modo que satisfaga un determinado ideal femenino y pictórico que él lleva dentro. El retrato de una mujer por una gran artista no solo no tenderá en ningún caso a satisfacer algunas exigencias de dicha mujer, sino que por el contrario querrá poner de relieve los rasgos desfavorables que ella desea ocultar y que le tientan, como por ejemplo un color verdoso porque tienen más carácter, pero eso basta para desencantar al espectador vulgar y para reducirlo a migajas el ideal cuya armadura mantenía tan altivamente esa mujer y que la colocaba en su forma única e irreductible, aparte de la humanidad, por encima de la humanidad. Habría que hacer notar que en los extremos de la sobriedad y del exceso, la imagen que guardamos de la duquesa es siempre monocromático, en rojo, negro
o blanco. En el extremo del rojo en sol mayor se ubica el magnífico vestido rojo tiepolo que el narrador evoca frente a ella tiempo después, de manera aún más elaborada, más sangrienta, digamos. Tal vez en el polo del monocromatismo en rojo se oculta, insidioso, un equivalente poético de su crueldad, porque si Madame Swann era una flor hermosísima que no se abría sino hasta el mediodía, Madame de Guermantes es significativamente una gran flor de sangre. A propósito, duquesa, el día que iba usted a comer a casa de Madame de Saint-Euverte, antes de ir a casa de la princesa de Guermantes, llevaba usted un vestido rojo, con zapatos rojos. Estaba usted asombrosa. Parecía una gran flor de sangre, un rubí en llamas. En el otro polo, el de la sobriedad, se ubican las imágenes de Madame de Guermantes, siempre vestida de terciopelo negro, porque a la duquesa no le gustaban los vestidos que parecen trajes de disfraces. Ella misma nunca estaba mejor que de terciopelo con diamantes, o bien vestida de muselina blanca con una precisión británica que tiene como único objeto criticar implícitamente a su prima, la princesa de Guermantes, como ocurre aquella noche en el palco de la princesa, cuando aparecen frente a la mirada arrobada del adolescente Marcel los excelsos y mitológicos personajes del círculo de los Guermantes. Ay, no puedo más. Oigo los gritos desesperados de todos aquellos a quienes nunca les di la palabra. El inoportuno Legrandin, con su despreciable esnovismo, Françoise, la maravillosa cocinera, la artista culinaria que como Miguel Ángel busca las canteras más exquisitas para seleccionar los trozos de carne que entrarán en su creación artística culinaria. Ay, pero la voz tímida, casi un susurro, la voz que llevo transida en el corazón por no haberla dejado hablar hoy, es la abuela del narrador. El lento y desgarrador proceso de su agonía y de su muerte. No puedo seguir oyendo ese clamor, por Dios. Déjenme regresar al oropel de los salones, déjenme evadirme en las fotografías de algunas de las mujeres elegantes que Proust que Proust conoció, comenzando por el retrato que le hizo Émile Blanche. He aquí a Marcel Proust en los salones. Este es el retrato que le hizo Émile Blanche. Aquí la duquesa de Guermantes, que es este vestido maravilloso, retrato con el que inicio esta presentación. La misma duquesa, vestida de muselina blanca, que era su favorito. Aquí Clara Ward, una de las amigas más elegantes y más bellas de Proust. La princesa de Soubseau, que de paso habría que comentar cómo en esa época, a principios del siglo XX, la fotografía aspiraba a ser un cuadro pintado. Miren el eh, fondo que tiene esta fotografía, como si quisiera ser más una pintura que una fotografía. Las fotografías de estudios estaban
ordenadas en planos y casi como una escenografía, ¿m? Para retratar a la magnífica princesa de Suzhou. Una vez más, la condesa de Greffel, con vestida de muselina, blanca. Eh, Madame de Howland, otra de las amigas, y con estos, en realidad, más que fotografía, es como una pasarela de las modas de ese tiempo. Madame de Standish. Eh, Aprovecho esta fotografía, además de su composición pictórica, porque con este polizón, sí, que aquí observamos todavía, estas modas de los vestidos llenos de volantes, esto nos daría una idea de el tipo de vestidos de Madame Swann cuando es la flor cuyos volantes en la falda, estos son los pétalos de la flor que es Madame Swann. Y bueno, aquí la divina Sara, la fotografía de Sara Bernard, que es la modelo de la Berma en Busca del Tiempo Perdido. Y termino con una fotografía de Sara Bernard haciendo el papel de Esther en Racine, no, de Fedra, perdón, en Racine. Bueno, pues agradezco mucho esta, esta probadita del inmenso mundo de Marcel Proust, 700 personajes memorables y no pude darle voz ni siquiera a 10. Muchas gracias.